tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Voto 2016. Hoy tenemos como primer invitado, tal como anunciamos hace un momento, al congresista de, bueno, ahora la bancada de Concertación Parlamentaria, pero candidato a la reelección por Alianza Popular y en tanto integrante del partido aprista, Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Mario. Me estás haciendo pensar, yo estoy en, digamos, bajo tres siglas, ¿no? La Concertación Parlamentaria, el Partido Aprista y la Alianza Popular. Pero bueno, la esencia está siempre en el partido, ¿no? Vas con el número 1 en la lista por Lima. Sí. Vamos a conversar sobre cómo se ha compuesto esa lista, pero me interesa preguntar o averiguar primero acerca de personas muy identificadas con tu partido que no van a ir. Mercedes Cabanillas, Luis Negreiros, Luis Alba Castro, que ha sido hasta secretario general del partido, y algún otro que quizás se me esté escapando. Bueno, César Sumaeta. Sumaeta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Esto es a imitación de lo que ha ocurrido en el fujimorismo? ¿Los han puesto de lado para, digamos, renovar el...? A nadie se lo... En realidad ha sido una opción personal, ¿no? Tomada por cada uno de ellos. Yo no he hablado con... Pero es curioso que al mismo tiempo todos ellos decidan pasar al retiro. Porque no todos tienen la misma edad tampoco. Sí, pero bueno, la verdad es que con la única que yo hablé fue con Meche. Sí. A César, a Lucho, no he podido hablar sobre ese tema con ellos. Pero Meche me hacía una reflexión política muy interesante. Ella consideraba que la necesidad de promover otro liderazgo, sobre todo en el ámbito femenino, que ella durante mucho tiempo encarnó de una manera brillante, era sustantivo dentro del partido. La ventaja que tenemos los apristas es que tenemos un partido, o sea, un lugar a donde estar y dónde llegar y a dónde hacer política. Y entonces uno no se aleja de la política, pero, como sí, esos otros que dicen, no, yo entro en política solo para tener un puesto público, pero después no hacen política. Pero en el APRA ha sido tradición, digamos, extenuar el liderazgo, porque Víctor Raúl de la Torre murió estando en funciones en la Asamblea Constituyente. No, sí, claro. Los y Luis Alberto Sánchez, y León de Vivero, y puedo seguir Heisen y Cox. Los apristas somos... Frialé. Apristas digamos, porque tenemos escuela y nos quedamos y hasta la muerte. Vamos a seguir en el trabajo político. Pero, por ejemplo, el ejemplo que tú mencionas de Víctor Raúl, él no tuvo un puesto público sino hasta ser presidente de la Asamblea Constituyente. Y sin embargo... Pero siguió siendo candidato durante sucesivas oportunidades a lo largo de su vida. Y además, lo cual demuestra que no es solamente un escaño el que te... El escaño es uno de los aspectos de la política, nada más. La política se hace en los sindicatos, en las universidades, en la vida social, en los medios de prensa, y entonces ahí ellos... Lo que me estás diciendo es que estas personas seguirán haciendo política. Pero sin ninguna duda, son políticos de raza. No van ni al Parlamento andino. No, han decidido que en esta oportunidad su trabajo político lo van a desarrollar en algún otro ámbito, que seguramente será el de la opinión pública y el de la participación en el debate de los temas nacionales. Bueno, vayamos a los que sí van, y en particular a los que sí van en la lista por Lima. Ustedes, quiero decir, los integrantes de la lista que provienen del Partido Aprista, tienen los números impares, ¿no es cierto? Por lo menos en las primeras. Así es, el acuerdo con el Partido Popular 5. Cristiano es ese. Sí. Entre los 11 primeros somos nosotros los impares y ellos los pares. Y después, como ellos ponen menos candidatos, se distancia de 2 en 2, ¿no? Nosotros hemos buscado que haya promoción de nuevas figuras, como que de hecho están, ¿no? La número 3 la tiene una joven dirigenta, Úrsula Silva, que es abogada y ha sido dirigente estudiantil. El número 7 lo tiene Evelyn Orcón, que es una joven también dirigente de base y un cuadro del partido, y está en el número 7, como reitero. Se encuentra también, bueno, Javier Barreda, ya una edad intermedia, pero que es más conocido, pero que es una figura de renovación. Pero a la reelección van tú y Jorge y bueno, no, Jorge no salió electo la vez pasada. No, sí, Jorge del Castillo es lo que está refiriendo. No, a la reelección inmediata estamos yendo Luciana León y yo. Así. ¿Y qué cosa es lo que determina, por ejemplo, que tú vayas con el número 1 y Jorge del Castillo vaya con el número 5? ¿Ha habido una elección en la que tú has obtenido más votos que él? Primero hay sí, hay una elección, evidentemente, ha habido una convención y uno ausculta esa convención. La circunstancia de que tú ocupes el puesto 1 y él el puesto 5 y quien sea el puesto 7... Obedece también a una propuesta que ambos hemos hecho ante la... Él está de acuerdo con ser el número 5, claro. con que tú seas es el una número propuesta 1. que ambos hacemos
Sí. para que la convención pueda tomarla como satisfactoria o no. Y la tomó como una propuesta satisfactoria porque, bueno, Jorge y yo somos compañeros de muchos años del partido, pero muchas veces, pues, más mediáticamente diría yo que otra cosa, siempre se ha generado esta suerte de polarización o que hubiera Alguna polarización ha habido. que es natural en los partidos, ¿no es cierto? Sí. Pero el que ambos hayamos hecho esa propuesta conjunta a la convención ha sido una muestra que la convención la ha saludado como un esfuerzo de unidad muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que va ha a la tenido ese reelección. criterio. Sí, claro, va Pero el número 1 en Lambayeque. En ¿no? Lambayeque. Sí. Y no tienen invitados en Lima, me decía fuera de cámaras, de manera que el Luro Salcorta puede ya afirmar que no va a estar en la lista del Congreso del Partido de Alianza Popular. Efectivamente, lo que sucede es que ya han sido elegidos todos los cupos de Lima. Sí. Hay un invitado que es un dirigente popular que se llama Pedro Reyes. Y además ya está completado ya el esquema de los 130 candidatos, ¿no? Sí. Lo que falta ahora es que el Partido Popular Cristiano Milet Figueroa no va a ser una invitada del partido, digo, porque ayer ha estado en el local. Sí, pero ella no es política, No es ella es una política. ciudadana que ha declarado una opción que es a su perfecto derecho, pero no es que vaya a estar en esto de candidato. Ahora, acabas de mencionar a los integrantes del Partido Popular Cristiano, de la lista congresal y de la lista por Lima. Como todo el país sabe, y tú también, antes de que el Partido Popular Cristiano decidiera ir en alianza, tuvo unos problemas internos bastante serios, donde se acusaron de fraude y eso no ha quedado resuelto. Están yendo a la plancha presidencial Lourdes Flores, que es uno de los sectores que acusó al otro, el de Raúl Castro, de haber cometido fraude, y el sector de Raúl Castro respondió más o menos en los mismos términos. ¿Ustedes consideran que ese es un asunto de ellos y que, en fin, ya se resolverá? ¿No los incomoda, no te incomoda a ti en concreto ir en compañía de dos sectores que se han acusado mutuamente de fraude y que, bueno, alguno de los dos efectivamente lo habrá cometido? No, en realidad creo que ese es un tema de ellos. Nosotros pensamos que cuando hay una alianza política juntamos lo que nos une, los pensamientos comunes. Lo que Pero no es un está problema unido, ideológico, pues cuando una que son acusa los de fraude del pensamientos. otro no es un problema ideológico, es un problema de Correcto. integridad ética. Lo que vamos a hacer es esperar que ellos resuelvan institucionalmente sus diferencias. No Para es eso son un inquietante partido para político. el partido aprista ni para ti en concreto ir con estos dos sectores. No. Mira, los partidos, las asociaciones, en realidad la raza humana es conflictiva cuando se junta. Siempre hay puntos de vista distintos y confrontaciones. Sí, bueno, pero en no un es como partido que unos son político hinchas de Alianza y otros son hinchas de la UPES. Acá hay una acusación está bastante bien, pero ese seria. es un tema que entre ellos tendrán que resolverlo en la medida en que han sabido evitar que una pugna de esa índole los fracture o los confronte de una manera irremediable. Para eso son los partidos políticos, para evitar que a la primera discrepancia yo me vaya y funde un otro partido político, como sucede en la izquierda o en algunos otros partidos de la derecha que acentúan tanto su independentismo que apenas tienen una discrepancia. No, que el micro pasó a las 3 de la tarde, no, pasó a las 3:15 y ya entonces somos dos partidos distintos. No, los partidos políticos procesan sus diferencias y las resuelven. Pero no Entonces, cuando hay una acusación de delito de por medio, pues, eso no es una diferencia. Me imagino que eso es parte pues de la pugnacidad del momento y ellos ya verán cómo lo resuelven, ¿no? Nosotros creemos que es un partido que por encima de esas circunstancias es un partido con una presencia en la historia del país y ha contribuido mucho al fortalecimiento democrático y tenemos eso en común, ¿no? Ahora, ya que estamos en la alianza y en lo que ocurre en el PPC, leí una entrevista a Lourdes Flores donde decía que en un eventual nuevo gobierno, Alan García tendría que gobernar con menos soberbia y más humildad. ¿Tú compartes el diagnóstico de que ha sido soberbio Alan García al ejercer el poder? Ella no está diciendo eso, lo que está diciendo... Le pidieron una crítica, ¿no? Porque ella y la dio, pues, ¿no? sitió varios... Sí. Y me parece que desde su punto de vista es un punto de vista que busca justamente lo que es el ejercicio del poder. Un ejercicio del poder al servicio de la ciudadanía y desprovisto de cualquier circunstancia de soberbia. Yo creo que ella hacía una comparación con la posición que ella tuvo en el primer gobierno, ¿no? Que podrá ser un tema en el que nosotros no creamos que haya habido esa situación de soberbia, pero tenemos derecho, o mejor dicho, ella tiene derecho a expresar ese punto de vista. No es un punto de vista que genere una discordancia o una confrontación. Un gobierno como el gobierno de Alan García va a ser un gobierno en el que
va a primar el respeto institucional de la decisión de las cosas, pero al mismo tiempo va a haber un liderazgo personal importante. Esa es la gran diferencia que vamos a mostrar nosotros al país. Frente a un gobierno como el actual, en donde no hay ningún liderazgo, o donde hay una suerte de diarquía, en donde hay un poder oculto como el de la señora Nadine Heredia, o frente a liderazgos anteriores, entre comillas, como el del señor Toledo, o la propuesta de pseudo liderazgos personalísimos como el del señor Acuña o el del señor PPK, bueno, o señor Kuczynski, hay un liderazgo efectivo de una persona como Alan García dispuesta a tomar las decisiones más difíciles para que el país avance, ¿no? Ayer Alan García ha dicho 2 veces hechos y no palabras, casi como una nueva consigna de esta candidatura. Una frase que, como tú bien sabes, se tiene asociada, por lo menos en la imaginación popular, al general Odría, que es un rezago de las épocas de la coalición. ¿Cómo así se convierte ahora en el eslogan aprista hechos y no palabras? Es una frase común. El que Odría la haya dicho no significa que él la haya inventado. No, pero la ha, digamos, patentado en la política peruana. Digamos que la mencionó bastante, pero no es dueño de la frase, porque es una frase que se ha dicho desde mucho antes, ¿no? Siempre se ha dicho en política y desde el siglo pasado que lo importante son los hechos y no las palabras. Siempre ha sido un clásico eso. Y además no solo es una nostalgia. Así que lo que estamos diciendo simplemente es que los hechos demuestran cuando un gobierno se pierde en el palabreo y cuando un gobierno realmente desarrolla el país. ¿Y cuáles son los hechos que nosotros vamos a mostrar? Bueno, ahí tienes tú toda la cantidad de obras que se hicieron durante el gobierno del 2006 al 2011. Pero no solamente la obra física, o sea, los hospitales, el estadio, el tren eléctrico, etcétera, sino también la obra social, o sea, la disminución de la pobreza, la creación de 2 millones de empleos. Todo eso que se ha parado ahora, el país lo va a recuperar cuando Alan García nuevamente le ponga el mismo liderazgo que puso en ese momento para que tuviéramos esos resultados. Una última pregunta, Mauricio, porque ¿Cómo tan rápido ya? Sí, pues, así pasa el tiempo. ¿Tú crees que decirle el Chapo a Acuña cae dentro de lo establecido en el pacto ético? Yo creo que lo que hice fue una comparación mediática, porque ambas noticias, la de los bienes del Chapo Acuña y la de los bienes del señor Acuña, se parecían tanto y se publicaron el primer día. ¿Ha sugerido que se dedican a la misma actividad? ¿O que sugerido? Yo no he dicho nada. Yo he dicho que ha dicho que tiene los dos tienen una cantidad tan enorme de bienes, o sea, 140 vehículos y camionetas, y el otro también aparecía con lo mismo, que parecía pues que se habían confundido las noticias, ¿no? Justamente la del Chato Acuña y el Chapo Guzmán podía ser la del Chapo Acuña y el Chato Guzmán, porque también medio chato entonces, sí. Es no hay problema con el pacto ético. Pero ¿por qué va a haber un problema? Pero la verdad es que ese tipo de ostentación de bienes es solamente comparable con la de ese tipo de personas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a Mauricio Mulder por esta conversación y vamos a tener varias a lo largo de la campaña seguramente. Gracias, muchas gracias. Volvemos en un momento con Alfredo Toma.